Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Muy bien. Habacuc, capítulo 3. Vamos a continuar, no sin antes darle la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición que puedan estar aquí en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Qué bendición poder gozarnos. De igual manera, quiero dar la bienvenida en esta tarde a Sinaí, que está con nosotros. Sinaí, veo que nos acompaña tu esposo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nos podría presentar presentar su nombre, por favor? Edgar Solares. Edgar, bienvenido, qué bueno tenerles aquí con nosotros en esta tarde. La iglesia les dice, sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué bendición tenerles aquí. De igual manera, Mau, ¿ya ves la vez pasada? Cierto, que bienvenida igualmente. Yo soy malo con los nombres y con recordar, pero qué bueno tenerte aquí una vez más con nosotros. Bienvenida, qué bendición. Adelante, una vez más, repíteme tu nombre. Marifer, cierto. Igual la iglesia te dice, seas bienvenida a la casa de Dios. Bienvenidos, qué bueno tenerles aquí. Bueno, hermanos, ¿estamos contentos? Hermanos, sonrían, hermanos, Cristo nos ama. Habacuc capítulo 3 dice el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Uno de los temas, hermanos, que nos invita a poder reflexionar en esta oración es el hecho de que hemos podido estar estudiando entre los atributos de Dios, su misericordia, su gracia, su amor, y hemos podido comprender un poco más cómo es que Dios trabaja, cómo Dios interactúa con el ser humano. Y es impresionante ver que su gracia, su amor y su bondad están para cada uno de nosotros, esa misericordia. Pero es importante que podamos entender que la oración de Habacuc, hermanos, va más allá que simplemente interceder. Está repleta de un deseo, de un anhelo, pero principalmente de una pasión por lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y vamos a hablar un poco acerca de esto, de esta oración de Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos, Padre, que seas tú obrando, hablando a nuestras vidas, y permitas, Padre, que podamos de manera consciente buscar tu rostro y buscar, Señor, que nuestras vidas te honren, te glorifiquen. Gracias por amarnos, Señor, y sé con nosotros en este tiempo. Pido gracia, pido misericordia para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tiempo de Habacuc, si usted recuerda al profeta Jeremías, uno de los profetas que existió antes del cautiverio por Nabucodonosor. Antes de que Babilonia llevara cautivo al pueblo de Israel, Jeremías fue uno de los profetas que estuvo pregonando el mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo de Israel no hizo caso. Habacuc se dice que fue contemporáneo del tiempo de Jeremías. Quiero que entienda el contexto. Recordemos que al mismo tiempo Jeremías, Habacuc fueron contemporáneos del profeta Isaías. Si usted ha leído el libro de Isaías o Jeremías, sabrá que la situación que estaba pasando el pueblo de Israel era una situación donde ellos aparentemente hacían todo, hacían las fiestas, hacían los sacrificios, llevaban a cabo todo, pero Dios hablaba a través de los profetas, principalmente el profeta de Isaías, y le dice: hastiado estoy de vuestros sacrificios y ofrendas. Dice: no los puedo soportar más. Dice: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y bajo ese mismo contexto, Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, Jeremías hablaba al pueblo de Israel de destrucción, del juicio de Dios, y no se arrepentían. Llegó el punto donde Jeremías en su desesperación dijo: basta, ya no hablaré más en nombre de Jehová. Y él mismo dice: no obstante, había un fuego ardiente dentro de mí, traté de sufrirlo y no pude. Si usted entiende ese contexto, entenderá que Habacuc estaba pasando por la misma situación. Eran profetas de Dios que servían y estaban fieles a Dios, pero que el pueblo de Israel no escuchaba ni entendía, ni siquiera había una pizca de arrepentimiento. Si usted y yo vamos a Habacuc capítulo 2, sabremos que Dios le contesta a Habacuc, porque en el capítulo 1 Habacuc se queja de la injusticia. Se queja de que el pueblo no hace caso. Dice en el capítulo 1, versículo 2: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Dios le responde a Habacuc y le habla y le dice que hay una visión para ellos. Pero le dice en el capítulo 2, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y está una lucha en Habacuc muy tremenda, muy complicada, que él no sabe ya qué hacer. Después de que Dios le responde, Habacuc, viendo lo que viene como juicio de Dios, habla a Dios, pide perdón de Dios, la misericordia a su pueblo, y Dios le habla de manera directa. Ahí en el capítulo 2, versículo 14, le dice, hablando de una visión: porque la tierra será llena, ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Jehová. Esta visión está reunida, o mejor dicho, conectada con el versículo 4, cuando le dice: mas el justo por la fe vivirá. Dios le menciona a Habacuc y le dice que hay una importancia, una importancia vital en que el pueblo pueda depender de Dios. Recordemos lo que veíamos en la mañana, que significa fe. En base a la gracia de Dios. Gracia es un don, un favor, un regalo hacia aquellos que no tienen el derecho de reclamarlo. No hay el derecho de pedir o exigir bendición de Dios, y Dios bendice. Eso es gracia. La Biblia nos dice y nos muestra que aún el ser humano mismo se ha hecho inmerecedor de las bondades de Dios. Por su pecado, por su condición, por sus pensamientos, por sus actitudes, Dios habla y una y otra vez, y el ser humano no responde. Se ha hecho inmerecedor de la bondad de Dios. Por esa razón, el ser humano, nosotros debemos entender que cuando se nos hace la pregunta principal: si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Aún muchos tenemos la osadía de decir: bueno, un día Dios va a poner una balanza, creyendo que nuestras obras serán suficientes, aun cuando nos hemos hecho inmerecedores de las bendiciones de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno. La Biblia dice en Lucas que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dice la Biblia en Lucas que Dios hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia, porque aunque no se merezca, aunque somos inmerecedores, Dios en su bondad, en su misericordia, bendice. Eso es gracia. Dios le dice: mas el justo por fe vivirá. Porque la fe es aquella actitud del ser humano que depende de las obras, de los méritos de otra persona, más que de los suyos, por encima de los suyos. Eso es fe. Y cuando Dios le dice a Habacuc, en medio del dolor, en medio de las profecías de juicio, Dios le dice: mas el justo por fe vivirá. Es aquel que en medio de la tribulación entiende que para vivir necesita depender de Dios. Mas el justo por la fe
vivirá. Y Dios le dice, es necesario que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Fíjese, vamos a ver una contraparte, pero bajo el mismo texto. Oseas, libro de Oseas, adelantito. Perdón, creo que está atrás. Atrás. Joel, Oseas, Amós. No, Joel, Amós. Perdón. No, estoy mal yo. Más atrás. Vamos a tener que aprendernos otra vez los libros de la Biblia, hermanos. Más atrás. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Versículo 6. Oseas es un profeta, no solamente parte durante siendo esclavo, sino incluso parte después. Y Dios a través del profeta Oseas dice, Oseas capítulo 4, versículo 6, le dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aunque el pueblo de Israel hacía sus sacrificios, guardaba las fiestas, aparentemente ellos hacían todo lo que se les había mandado, lo hacían de manera indolente. ¿Recuerda ese versículo en Jeremías? Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Porque aunque ellos aparentemente obedecían, en su corazón no había ni siquiera un temor de Dios para que lo que estaban haciendo lo hicieran con el deseo y el anhelo de obedecer. Era compromiso, era religiosidad. Cuando Habacuc ora diciendo, Habacuc 3, aviva tu obra en medio de los tiempos. La situación del pueblo de Israel era crítica. La gente viviendo de manera religiosa, cumplían, iban al templo, hacían sacrificios, guardaban la fiesta, pero en su corazón no había ni una pizca del temor hacia Dios. Vivían como querían, hacían lo que querían. La Biblia nos especifica que aún ellos yendo a presentar sacrificios al templo de Jehová, ellos se iban a los collados y a los montes altos a prender incienso a otros dioses. No había temor. La Biblia también menciona que aún muchos osaron pasar sus hijos por fuego. ¿Se da cuenta? Por esa razón Dios a través del profeta Isaías les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no se trata de lo que vas a decir o aparentar ser, sino de lo que realmente gobierna en tu corazón. Y cuando tenemos un concepto erróneo de la grandeza, de la majestad, de la magnificencia de Dios, vamos a tener un concepto tan pobre de Dios que en vez de acercarnos a Él, nos va a llevar a alejarnos cada vez de Él. Hace poco estaba pensando y digo, parezco disco rayado hablando sobre la grandeza, la majestad, la honra, la gloria de Dios. Pero es que, hermano, hermana, es evidente que el carácter, la esencia de Dios ha sido tan distorsionada que tenemos un concepto de Dios tan pobre al punto que cada quien tiene un concepto de Dios a su manera. Y ninguno de esos conceptos se aterriza en lo que Dios dejó de sí mismo. Por esa razón, entonces, tenemos a personas creyendo que por sus obras, que por lo que hagan, que por esto, y aún cuando Dios ha dado por gracia a su Hijo para poder alcanzar la salvación, la gente sigue creyendo que es por sus obras, porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios le dice a Oseas, Dios le dice a Habacuc, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Qué pasó después de que el pueblo de Israel, después de que murió Josué? Dice la Biblia en el libro de Jueces que se levantó otra generación que no conocía las obras de Jehová, y dice la Biblia que no había juez y cada quien hacía lo que bien le parecía.
porque no había otra generación que escuchara, que supiera la grandeza y la magnificencia de Dios. Habacuc ora y dice a Jehová. Quiero hacer un paréntesis aquí, Habacuc 3, regresemos allá. Versículo 1. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa cuando dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot? Curiosamente, no se encontró mucho sobre esto. Pero se dice, varios estudiadores, varios teólogos afirman que Sigionot se refería posiblemente a un instrumento. De hecho, la oración de Habacuc está hecha a través de como una forma poesía, una forma de canto a Dios. Si usted termina después del 19, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. En otras palabras, cuando Habacuc cayó en cuenta, cuando Habacuc entendió, aún después de que se queja con Dios y le dice, ¿por qué, Señor? Dios le responde, él entiende el peligro y la maldad del pueblo de Israel. Él empieza de una manera en la que alaba a Dios. En medio de su queja, en medio de sus dudas, en medio de todos los problemas que estaban pasando, él decide exaltar a Dios. Y este capítulo 3 representa lo que estaba sintiendo no solamente Habacuc, sino al mismo tiempo de qué manera se estaba presentando ante Dios. Era un cántico. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ¿qué? Hazla conocer. Señor, que aún a pesar de lo que está pasando, tus obras, tu carácter, tu magnificencia pueda ser conocida. Que más gente pueda conocer y saber la magnificencia de tu nombre, de tu persona, de tu carácter, de manera que entonces habría un avivamiento en el pueblo de Israel. Habría un cambio de corazón. Entre mejor le conoces, mejor le sirves. Mejor le amas, mejor te entregas, porque cuando vas conociendo la grandeza y la maravillosa obra de Dios, su magnificencia, su excelencia, no hay más que simplemente quedar humillados y arrodillados ante Él y asombrados de su carácter, de su amor, de su paciencia. Porque empiezas a conocer a aquel Dios todopoderoso, aquel Dios maravilloso, que te ha demostrado su paciencia, su gracia, su misericordia, y no hay más que simplemente exaltarlo y glorificarlo. Hermano, hermana, si el pueblo de Israel pereció por la falta de conocimiento, debemos entender que nosotros tenemos la responsabilidad entonces de compartir el conocimiento de nuestro Dios en un mundo el cual se está destruyendo. Es sorprendente y triste ver en las noticias las cosas que pasan en el mundo. Hace poco en El Salvador, una noticia, aún cuando se ha barrido las calles y hay seguridad, un hombre, 32, 34 años, le mochó las manos a su esposa, novia, y salió huyendo. No se saben las razones, no se saben los motivos, se atrapó, ha hecho justicia. No importa que aparentemente haya seguridad y paz, el ser humano está sufriendo. El ser humano se encuentra en un dolor constante que más allá de lo físico, más allá de lo social, nace y parte de su necesidad espiritual. Y el único que puede cambiar y transformar cualquier situación espiritual es Dios, porque Dios es espíritu.
Es Dios quien puede avivar su obra en medio de los tiempos. Pero es necesario, hermano, hermana, que el conocimiento de Dios, su excelencia, pueda ser manifestada ante el mundo. Por esa razón, hermano, hermana, aviva tu amor por Dios. Conócele. Dale tiempo a buscar y escudriñar las Escrituras para que una vez más tú y yo podamos ir a Él y podamos quedar asombrados. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 4 también. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor hacia Dios, hermanos, es algo que viene de nuestro Dios, porque entendimos y comprendimos su gran amor hacia nosotros. Avivar el amor que hay en nosotros hacia Dios, hermanos, viene de esa comprensión de cuánto nos ama. Y hablábamos de ese atributo. Amor no es solapar pecado, no es permitir pecado. Amor es lo que Dios hizo para comunicarse, para mostrarnos nuestra condición, nuestra situación. Hermanos, es a través de eso que usted y yo podemos entender cómo es que Dios nos ama. Fíjese lo que dice el libro de Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones. Si usted va a Jeremías, de Jeremías sigue Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4. Dice el versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados, estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. El libro de Lamentaciones, si usted no sabía, se dice que fue escrito durante el tiempo que Israel fue asolado, después de que Nabucodonosor dejó en extrema pobreza al pueblo de Israel. ¿Y qué dice Jeremías, que fue el escritor de Lamentaciones? Capítulo 4, versículo 13. Es por causa de los pecados de ¿quiénes? De sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El temor de Dios. Hermano, hermana, aviva tu corazón por un amor hacia Dios. No se trata únicamente de lo social y pensar en buenas obras. Podemos intentar impactar en lo social, pero déjame decirte que aún aunque hagamos eso, si no se transforma y cambia lo espiritual, que es de donde viene el verdadero gozo, no habrá un impacto que transforme y cambie vidas. Déjame decirte, y te lo digo con toda seguridad, claro que Dios puede cambiar una vida, claro que Dios puede transformar un corazón, claro que Dios puede restaurar un matrimonio, claro que Dios puede sacar a alguien de las adicciones. Dios puede, y Dios lo hace. Pero el impacto y la transformación no viene de buenos pensamientos, de buenas conductas, de buenas intenciones. Viene de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios en su vida espiritual.
¿Y cómo entenderán? ¿Cómo creerán? Cuando el conocimiento del Dios Santo es presentado ante ellos. Dios tal cual es. Hermanos, decíamos que gracia es un regalo de Dios para los que no lo merecen. ¿Cómo le daremos a entender a las gentes que es gracia lo que Dios les está dando si les hacemos creer que lo merecen? La palabra gracia nos hace ver nuestra inmerecida bondad, que no tenemos derecho, que no merecemos. Pastor, suena muy cruel eso. Fuimos y somos por causa del pecado enemigos de Dios. Pero por gracia, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Por gracia fuimos salvos. Por gracia éramos enemigos, mas ahora somos llamados hijos de Dios. Porque entendimos que no merecíamos, que nuestra condenación era el infierno, que no merecíamos que nos perdonaran, pero fue gracia al entender que simplemente al confiar en la obra de Jesucristo como suficiente para perdonarme, limpiarme, darme vida eterna y librarme de la condenación era suficiente. Por gracia sois salvos. Por esa razón, hermano, hermana, aviva tu corazón en ese amor por Dios. Hay razones suficientes para amarlo. Y la primera, porque Él nos amó a nosotros primero. La razón principal. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Aviva tu corazón. Habacuc oraba: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermano, hermana, aviva tu vida en servicio por tu Dios. Avívala. Aviva esa entrega. Fíjate lo que dice Gálatas, acompáñame allá. Este versículo lo conocemos, pero ahora como hemos hablado un poco de la gracia en la mañana, lo vas a entender mejor. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fíjate lo que dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Confiando en que sus méritos, confiando en que sus obras, confiando en que sus propósitos, confiando en que sus planes, confiando en que sus caminos son mejores que los míos. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Eso es vivir en fe. Confiando en lo que Él tiene, sus planes, propósitos, sus caminos son mejores. Vivo confiando en que eso es lo mejor para mí. Aviva tu servicio, tu vida, tu entrega a Dios. Yo no te digo que lo que yo te digo y que la iglesia dice es lo mejor. No. Sus planes y sus propósitos son mejores que los míos. Por eso tienes que escudriñar las Escrituras. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Ahí está. Y te darás cuenta que sus caminos son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Me encanta cuando Dios le dice al pueblo de Israel: yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros, que no son para mal, sino para bien. Pero el pueblo de Israel no lo podía entender. Pero aquel que entiende que es por gracia, que lo que Dios le da, lo que Dios permite, lo que Dios tiene es mejor. Aviva tu corazón en un servicio, en entrega, hermano, hermana. Ese es el reflejo del carácter de Dios allá afuera. Ya va a empezar, pastor, con el testimonio. ¿Sí? Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Tu vida y mi vida tiene que reflejar la excelencia, la gloria y la majestad de Dios. Tú y yo decimos que creemos y servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios santo, a un Dios magnífico y excelente, pero muchas veces nuestra vida refleja otra cosa. Está bien, ya le cambio, ya me vieron feo. Aviva tu fidelidad y compromiso a Dios. Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Aviva tu compromiso, tu fidelidad a Dios, hermano, hermana. Fíjate lo que dice 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos que dice, debe trabajar primero. Hermano, hermana, la gracia de Dios es que sus bendiciones están, aunque no las merezcamos. Pero el favor de Dios está para aquellos que son obedientes a Dios. ¿Qué es el favor de Dios, hermano? Que la presencia de Dios esté en tu vida de tal manera que te dé gracia para con los que te rodean. Gracia es lo que recibimos de Dios, aunque seamos malos, aunque muchas veces voluntariamente le fallamos. Pero gracia para con los hombres viene cuando el favor y la bendición de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Hay gracia al hablar, hay gracia al actuar, porque la presencia de Dios está sobre nosotros. Por eso la Biblia le dice a los apóstoles, aún cuando estaban en medio de dudas, les dice, cuando los lleven a las sinagogas, no se preocupen lo que van a hablar. Dice, el Espíritu les dirá. Y Pablo después les dice, no contristes al Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es la prueba viviente de la bondad y las bendiciones, la presencia de Dios con nosotros. Y si tú y yo vivimos contristándolo, no hay gracia para con los hombres. Recibimos gracia de Dios todos los días, eso sí. Pero la gracia de Dios con nosotros no es evidente. Por eso vemos cristianos que pensamos que hablamos lo correcto y terminamos lastimando, ofendiendo, dañando, destruyendo, porque no hay gracia. Eso solamente viene cuando entendemos que nuestro compromiso, nuestro amor hacia Dios, nuestro servicio viene de un corazón que anhela
honrar y glorificar a ese Dios que está conociendo. Hermano, hermana, Habacuc ora diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, Señor, que aún en medio de todo el caos, aún en medio de toda la maldad, que el mundo pueda ver tu presencia, tu carácter, tu paciencia, tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu celo, tu santidad. Que el mundo pueda conocer a ese Dios. Y por esa razón usted tiene al profeta Isaías, al profeta Jeremías, Habacuc, Oseas, entre otros profetas, que aun cuando el pueblo de Israel los mató, reflejaban el carácter de Dios a la perfección. Isaías se dice que fue muerto aserrado. Lo metieron en un tronco y lo partieron a la mitad. Jeremías sufrió mucho. Fue echado en una cisterna, fue amarrado, fue llevado cautivo a Egipto, tantas cosas. Pero el pueblo de Israel no tuvo excusa, porque el carácter de Dios fue presentado. Dios mostrando su amor y su paciencia a través de los profetas para decirles: arrepiéntanse. Dios es santo. Dios quiere que te arrepientas. Muestra su amor, su paciencia, su misericordia. Es el día de salvación. Isaías capítulo 1, versículo 18. Es la prueba viviente de Dios siendo paciente, amoroso y misericordioso, dándoles gracia. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid. Y el pueblo de Israel decidió no obedecer. Y es lo mismo hoy en día, hermano, hermana. Dios dice en Corintios que tú y yo somos embajadores en nombre de Dios, representantes de Dios, que hablamos y representamos y tratamos de mostrar su carácter y su esencia, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Aviva tu corazón. Conócelo. Represéntalo. El Dios que tú y yo creemos sea el Dios que tú y yo vivimos. Que el Dios que tú y yo proclamamos y predicamos sea el Dios que se refleja en nuestras vidas. Amén. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, tu paciencia y las oportunidades, Señor, que nos brindas.